Si aún no estás suscrito al canal te invito a hacerlo, y también a activar las notificaciones, ya que constantemente subimos videos nuevos cada semana. Relato compartido por Nikita Camacho. Quiero contarles una extraña experiencia que sucedió durante mi infancia, y hasta hace poco se volvió a suscitar. Desde pequeña y hasta mi adolescencia, siempre me gustaron las cosas fantásticas como los cuentos, la mitología o lo sobrenatural, pero nunca me había pasado algo de este tipo. Si no solo en una ocasión y realmente no sé si llamarlo algo sobrenatural, pero sucedió cuando tenía entre 8 y 9 años. La premisa es que en unos ayeres mi familia paterna había organizado unas vacaciones en las playas de Nayarit, exactamente en Guayabitos. Mi madre y mi padre no habían podido acompañarnos por cuestiones de trabajo, así que mi hermano y yo fuimos solos junto con mis abuelos y mis tíos. Alrededor del tercer día de vacaciones, tuvimos que entrar a la habitación más temprano de lo acostumbrado, debido a que cayó una fuerte lluvia. Entramos como a eso de las 7:30 de la noche, y ahí nos quedamos despiertos durante unas 2 o 3 horas más. Mi familia acostumbraba a dormir muy temprano, muy cerca de eso de las 11 de la noche, así que todos nos dispusimos a dormir. Yo dormí con mi madrina en una de las habitaciones en una cama matrimonial, mientras que mi hermano, que aún era muy pequeño, durmió con mis abuelos. No sé a qué hora me habré quedado dormida, pero recuerdo claramente lo que vi esa noche. Si mi memoria no me falla, me levanté y fui a tomar agua a una pequeña sala de la habitación, misma que se divide por una cocineta y la sala comedor. Después escuché claramente el sonido del mar. Algo me llamó la atención de ese sonido y me dispuse a salir del cuarto. Tomé el elevador del hotel hasta la planta baja y me encaminé hacia la zona de la piscina. El espacio de ese lugar nunca fue muy grande, y hasta ahora ya más grande comencé a analizar. ¿Por qué bajé y no me habré topado con algún guardia, velador o algún trabajador del hotel? Eso no tiene ninguna explicación. No sé si alguna vez han sentido esa sensación donde no sabes el por qué, cómo o cuándo de las cosas, pero sabía que algo pasaba ahí, o tal vez había pasado. En serio que recuerdo cada detalle de esa escena. Era de noche y seguía lloviendo. La luna no estaba completamente tapada por las nubes, y se lograba ver al menos la mitad asomándose entre ellas. De la piscina se escuchaba fuertemente caer el agua a chorros por la fuente llorona que ornamentaba la misma. Esta se deja observar luego entrando por la puerta principal que está a un costado derecho del hotel. Y del lado izquierdo había una terraza bar donde solíamos jugar ajedrez o dominó en ciertos ratos. El lugar era de un solo piso de losa cerca de los 3 metros, pero serían 4 metros de alto junto con la ornamentación en forma de olas del mar, con arcos de medio centro y 3 columnas sencillas. Todo el espacio tenía vista perfecta a la playa y por ende al inmenso mar. Sin embargo, era tapado por una barda algo alta, que solo tenía las entradas y las salidas a la bahía. Pero mi mayor sorpresa fue cuando encontré a una mujer vestida de blanco, con un vestido largo hasta las rodillas y ligero, sin mangas y con un sombrero tipo pana. Estaba recargada de hombros sobre la barda alta que daba hacia la playa. Al ver esta mujer, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Pueda que se pregunten ¿y qué con esto? La cosa es que ella era demasiado alta, de brazos y piernas exageradamente largos, con un cuello sumamente alto y con un rostro afilado y de negros y largos cabellos. Supe que era así porque se paró de su posición y su altura era mayor al de la celosía de las olas de la terraza, que como dije anteriormente tenía mínimo 4 metros. Nunca le vi el rostro y tampoco volteó a verme. Solo sé que en ese momento me di media vuelta y ya no recordé nada hasta el día siguiente. Por la mañana mi madrina me preguntó que por qué me había salido del cuarto y por qué salí de la habitación. Me sorprendí porque pensaba que lo que había visto solamente era un sueño. No le di tanta importancia a esto y lo dejé como una anécdota más. Pero ella me comentó esa vez que estaba muy preocupada y salió a buscarme. Se dio cuenta de que bajaba por el elevador y bajó por las escaleras que se encuentran a un lado, pero nunca me encontró ni se topó conmigo. Preguntó con los guardias y ante la negativa se alarmó.
Corrió a nuestra habitación para avisar a los demás. Pero en ese momento yo estaba entrando a la habitación y dice que me acurruqué nuevamente para dormir. De ahí avisó a los trabajadores para que todo volviera a la normalidad. Era tan pequeña que no comprendía por qué me lo preguntaban, pero ya hasta de grande entendí el porqué. Pasó un tiempo, más o menos 2 o 3 años atrás al día de hoy. Había salido un nuevo juego de horror que me gusta mucho y que desde hacía un tiempo atrás venía esperando. Se trataba de combatir fantasmas con una cámara especial que supuestamente los exorciza. Para mi desgracia no había salido en América aún, entonces me dispuse a ver una partida del juego en YouTube. Y aunque suene como una absurda coincidencia, la misma sensación de aquel sueño me recorrió por completo nuevamente. Pero esta vez me entró un gran miedo al ver que en una de las escenas del juego había un fantasma casi idéntico a aquella mujer que había visto, casi con la misma complexión. Rápidamente paré el video y me salí de mi cuarto hacia la sala de mi casa. Allí estaba un primo viendo la televisión. Se distrajo un poco y me preguntó si me pasaba algo, y yo para no alarmarlo le contesté que no. Hoy en día he jugado el juego sin problemas, pero aún siento un escalofrío cuando me toca enfrentar a ese personaje en el juego. Hace poco, un par de meses atrás y ahora que tengo 20 años, estaba cuidando a dos de mis primas más pequeñas, una de 8 años y otra de 5, y estos horribles escalofríos volvieron. Ellas dos son muy listas, y comprenden muchas de las cosas que pasan a su alrededor. La más grande me contó que soñó con una mujer muy alta, vestida de blanco y con un sombrero que estaba en la calle y que le daba la espalda. Le pregunté si había hablado de esto con sus padres, pero resulta que ellos solo le dijeron que fue un mal sueño, para después dormir con ellos esa noche. Mi anécdota la puse en otra comunidad de terror, y algunos dijeron que esta mujer se parece mucho a una leyenda japonesa, un fantasma persona o lo que sea que se llama Hakashu-sama. El parecido es tremendo, y eso es lo que más me ha dejado pensando en todos estos años. Historia compartida por Itzel Velázquez. Quisiera compartir con ustedes dos pequeñas experiencias que me pasaron. La primera me ocurrió cuando tenía como 4 años de edad. Recuerdo que estaba dormida y de la nada me desperté. No recuerdo todo lo que pasó, solo que en la esquina de la cama y frente a una cuna que había frente de esta, estaba escondido un pequeño muñeco en forma de cascanueces. Este tenía una mirada aterradora, llena de odio y con una enorme sonrisa. De alguna misteriosa forma me sentí muy atraída hacia esa cosa, e inclusive me intenté acercarme un poco más para poder verla mejor. Pero antes de poder tocarlo me eché para atrás y me quedé quieta, como si estuviera totalmente inmóvil. Esa parte la recuerdo muy bien, porque cuando volví a asomarme para ver, esa cosa que había aparecido de la nada debajo de la cuna, ya no se encontraba más en ese lugar. Nunca supe qué fue lo que vi. La segunda historia le pasó a mi padre. La historia es muy corta, pero dice que se espantó demasiado. Él recuerda que como a eso de las 3 de la mañana, escuchaba cómo mi madre empezaba a balbucear un gran número de palabras, y él molesto porque trataba de dormir solamente le decía que se callara. Pero cuando por fin no escuchó nada, abrió los ojos y no miró a nadie a su lado. Y en ese momento recordó que mi madre estaba durmiendo con mi hermano en la planta de abajo. Tras un tiempo se pudo volver a dormir, y de ahí no recuerda nada más. Estas son mis dos experiencias. Sé que son cortas, pero espero que les hayan gustado. Relato compartido por Ángela Salazar.
quiero compartir una historia que me suele pasar seguido. Algunos meses atrás fui a quedarme a la casa de mi abuela por unos días. En ese lugar siempre siento que alguien me está mirando. Esta casa es demasiado amplia, y mi mamá se acostumbraba a dejarme ahí cada vez que salía a trabajar. Todas las mañanas pasaba algo. Algún tipo de presencia o algo así me levantaba. Para eso siempre me ha gustado dormir en la orilla de la cama, ya que si me daban ganas de ir al baño no hacía tanto ruido. Además siempre dejo un pequeño espacio en la cama, justamente en la esquina. Un espacio como para que alguien se pudiera sentar. Y pues siempre que estaba dormida el colchón se aplastaba como si algo se sentara en él, e incluso me tomaba la pierna. Sentía como una especie de frotamiento ligero, y después de esto se detenía y el colchón volvía a la normalidad. Hace unos días volví a la casa de mi abuela y pasó lo mismo, solo que ahora empezaron a tocar mi cabello. Yo aún no abría los ojos, pero tampoco quise hacerlo, ya que tenía tanto miedo y además estaba sola. Cuando esto terminó, a los pocos segundos escuché cómo sacaban una silla del comedor y se sentaban en ella. Yo le comenté todo esto a mi madre, y ella solo me comenta que tal vez pueda ser mi difunta abuela. Pero insisto, todo lo que me ocurre me da mucho miedo. Porque, ¿qué tal si no es mi abuela? Historia compartida por Diana Noriega. Soy de Zacatecas y les voy a contar una de mis experiencias. Mi abuelo paterno era un hombre muy enojón. Siempre me estaba regañando a mí y a mi hermana menor, pero mi hermana mayor la quería demasiado. Ella siempre fue su consentida. Tiempo después él cae enfermo, y una mañana, recuerdo que eran las 7 de la mañana, me dio un sentimiento de verlo mal y me recosté a un lado de él. Luego me sacaron de ahí y al momento en que yo iba saliendo de su cuarto que estaba en el patio de la casa, se cae una maceta así de la nada, sin ningún motivo, ni siquiera había nada ni aire que la pudiera mover. Cuando la estaba recogiendo, me encontré entre la tierra de la maceta una foto de tamaño credencial de mi abuelo, y en ese momento él murió. Se me hizo raro y la guardé. Sé que tiene algún significado, pero no sé si sea bueno. Pero lo peor de todo esto es que cuando muere mi abuelo lo tuvieron que cambiar al cuarto de nosotras para velarlo, ya que el cuarto de él era muy pequeño. Incluso cambiaron las cosas de nuestro cuarto al de él. Al día siguiente, después de enterrarlo, mis padres decidieron que nos quedaríamos a dormir en el cuarto donde él murió, ya que nuestro cuarto se iba a quedar intacto para la velación de los 8 días. Nada más nos fuimos mi hermana mayor y yo. A ella le gustaba dormir con el radio muy bajito. Ese día le puso en una estación en la cual daban las 12 campanadas cuando era la medianoche. Esas mismas campanadas las daban en mi pueblo, con la intención de avisar de que alguien había muerto. Estábamos acostadas. Mi hermana ya estaba dormida, pero yo no podía dormir. Pero esto no era por miedo, sino simplemente que no podía. Entonces, justo a las 12 de la noche, cuando empecé a escuchar esas campanadas, también se empezó a escuchar el respirar de mi abuelo. Era un respirar igual a como él cuando él estaba agonizando. Yo empecé a sudar y a tener miedo. En eso sentí de entre las cobijas que mi hermana sacó la mano hacia mi cabeza topando con esta. Sé que era su mano porque al momento de topar con la cabecera de madera, su pulsera de cobre también se topó con ella. Así se quedó quieta por unos minutos. Luego sentí como me jalaron los cabellos 3 veces. Sentí tanto horror porque sentí unas uñas y no unos dedos los que me estaban tomando el cabello. Al principio quedé en shock sin saber qué hacer. Pensé que era mi hermana que me estaba jugando una broma, pero cuando reaccioné supe que no fue ella, pues estaba profundamente dormida. Además que mi hermana no tiene las uñas largas, porque tiene la manía de mordérselas, así que nunca le crecían. En ese momento como pude la desperté. Le pedí que me llevara al baño y cuando me llevó ahí le comenté que ya no quería regresar,
que me quería quedar con mis padres a dormir. Esa noche me quedé con ellos y al día siguiente les conté lo que me había pasado, pero no me creyeron. Yo en mi caso simplemente jamás me volví a quedar en ese cuarto. Mismo cuarto que por cierto ahora es el cuarto de mi hermana. Y ahora ella sí me cree. Porque me ha dicho que ha sentido cómo alguien se sienta en la cama y hasta ve cómo se hunde un pedacito donde se sienta. A ella no le da miedo porque tal vez no la han espantado como lo hicieron conmigo. ¿Acaso será porque mi abuelo la quería mucho a ella? Tal vez es una respuesta que nunca sabré. Esta ha sido mi experiencia y espero que haya sido de su agrado. Historia compartida por Ángel Pérez. Quiero contarles una historia que es una de tantas que me han pasado. Cabe destacar que soy muy fanático de todo el tema de lo paranormal, y también lo suelo investigar muy a fondo. Y mi historia comienza así. Era el año 2015 y yo era un estudiante en la Universidad Técnica de Manabí, en la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí. Un día viernes a las 3 de la tarde teníamos clases de inglés, pero habíamos salido porque el profesor nos dejó ir temprano. En eso, 2 amigos y yo nos fuimos a un anfiteatro de medicina que quedaba muy cerca de la carrera. Fuimos ahí porque teníamos tarea, y de pronto un amigo y yo nos comenzamos a sentir muy raros. Nuestros cuerpos se comenzaron a sentir muy pesados, y nos comenzó a doler la cabeza muy fuerte, casi al punto de desmayarnos. Nuestro otro amigo no lo tomó en serio porque pensó que era una broma y no nos hizo caso. Estuvimos así por un periodo de 20 minutos y al final decidimos mejor irnos. Los 3 nos separamos y yo tenía que ir a otra clase y mientras caminaba me sentía peor. Aparentemente no tenía fuerza alguna. Parecía que algo me hubiera robado toda la energía. Ya en clase no pude más. Solo puse mi cabeza en el escritorio de mi asiento y perdí la conciencia. En eso me vi a mí mismo, o sea, mi alma que estaba fuera de mi cuerpo. Podía verme ahí, inconsciente, sin saber qué hacer. De la nada, unas manos de una señora mayor bastante arrugadas pero con un rosario envuelto me tocaron la cabeza. Al contacto, 2 sombras negras salieron de mi cabeza y desaparecieron en el instante. Cuando pasó esto, desperté de un gran salto ahí mismo en la banca. Había regresado a mi cuerpo gracias a estas manos. Pero ¿quién habrá sido? ¿Y qué habrán sido esas sombras que salieron de mi cuerpo? Realmente no lo sé, pero siempre oro por esa alma que me salvó de esos seres malignos. Dentro de mí pienso que eso fue un intento de posesión demoníaca según yo. Esta es mi historia y espero que les agrade. Y muy pronto espero compartir más con ustedes. Hasta la próxima. Historia compartida por Andrés Jaramillo. Este relato que les contaré a continuación me ocurrió hace aproximadamente 4 meses. Desde muy pequeño me ha gustado mucho los temas paranormales y ciertas situaciones alrededor del terror. En cierta noche estaba muy tranquilo en las afueras de mi casa navegando en mi celular, cuando decido tomar una foto hacia la puerta de una casa de mi vecina, porque según dice la gente de los alrededores, que en ese lote hace muchos años mataron a una niña de 5 años. Tomé la fotografía y por curioso vaya susto que me llevé. Resulta que mirando la galería, se puede ver la silueta de una niña con un vestido largo, blanco y con un gorro de recién nacida. Al ver esto entré corriendo a mi casa muy asustado. Mi madre vio mi cambio de actitud y me preguntó qué era lo que me ocurría, pero no le dije nada y dejé pasar esto. Pasó que con los días las cosas se pusieron muy mal, porque según una señora que hace limpias y esas cosas, mucho después de pasar los problemas en mi casa, me dijo que yo por medio de esa foto había abierto como una especie de portal, y desde ahí todo había empezado a ir de mal en peor.
Esto que entró en mi casa empezó a atacar físicamente a mi hermana, que en ese entonces tenía 1 año 7 meses. La tumbaba de la cama, la machucaba con los cajones y la hacía llorar en las noches. Cierta noche me sentí desesperado de estarla escuchando llorar, así que bajé a la primera planta donde estaba su cuarto y me quedé afuera de su habitación. Por más que intentaba que mi hermana se tranquilizara, ella lloró toda la noche. Luego todo se tornó peor. La niña ya no dormía, tampoco comía y se mantenía enferma, además que tenía cierto miedo a los espejos y al televisor. En esas fechas acudí junto con mi madre donde la señora de las limpias y nos dijo exactamente qué era. Resulta que era una niña que había fallecido muchos años atrás, en la misma colonia donde yo vivía. La niña sentía celos de mi hermana, ya que cuando alguien salía a la calle con ella, todos la llamaban, le daban besos y la cargaban, y al parecer ella nunca tuvo ese cariño de la comunidad. Así que sentía muchísimo odio por mi hermana hasta el punto de golpearla. Incluso tenía el poder de volar por encima de ella, que era cuando la tiraba al suelo desde la cama. Otra cosa que nos dijo fue que la niña difunta sentía cierto miedo de mí, que porque yo tengo un carácter con tanto poder de rabia que cuando yo la cuidaba a ella mejor se iba. Ella sabía muy bien que yo no le tenía miedo. La señora de las limpias nos terminó dando ramas, lociones, velas y más cosas. Prendimos una de las velas y cuando llevaba más o menos 1/4 de prendida, esta explotó de la nada. Mi madre y yo nos miramos con cara de asombro y en eso mi hermana empezó a llorar. Estaba imparable. La sacamos de la habitación y empezamos a rezar y hacer las cosas que la señora nos había dicho por un periodo de 10 días. Fue algo muy fuerte para todos nosotros, ya que mi hermana estaba muy pequeña y ya estaba bajando mucho de peso, sabiendo que siempre fue una niña que comía bastante. Las cosas han mejorado un poco, pero aún hay secuelas de este siniestro. Que Dios quiera y esta niña encuentre la luz y la paz que necesita. Esta historia ocurrió en Colombia, y espero que les haya gustado. Historia compartida por Carla Maldonado. Esta historia me la contó mi tío. Le sucedió aproximadamente 15 años en la provincia de Marcona, a las afueras de la ciudad de Lima. Existen muchos relatos que han atrapado a los lugareños como los turistas del lugar, y entre ellos está el presente. Uno de estos relatos comenta que en años atrás hubo una señora muy chismosa y curiosa, misma que se encargaba siempre de expandir cualquier tipo de rumor en los alrededores del pueblo. Por lo general, las personas no salían de sus casas cuando se pasaban de las 10 de la noche, pues ya era un lugar peligroso y muchos creían que a partir de la medianoche, los malos espíritus bajaban al lugar, y todos tenían la advertencia de no salir cuando se acercaba esta hora. Sin embargo, una noche la chismosa mujer se asomó por la ventana y vio a un grupo de mujeres vestidas de negro y con una vela en la mano caminando, tal como si se tratara de algún tipo de procesión. La mujer salió y recibió una vela, e incluso acompañó a estas personas en una buena parte de la caminata. Al llegar a la puerta de la casa, todas las mujeres desaparecieron, y al día siguiente la mujer se espantó demasiado al ver que la vela que había recibido era un hueso. Basta decir que mi tío se pone pálido cada vez que relata esta historia, misma que es característica ya de este pueblo.